Mateo 5:9. Niños, tenemos Mateo 5:9. Amén, gloria al Señor. Leamos entonces la palabra del Señor y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: bienaventurados los pacificadores. La Biblia dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Volvamos y repitamos una vez más: bienaventurados los pacificadores, porque ellos, dice la Biblia, serán llamados como hijos de Dios. Oremos todos, oramos al Señor, bendecimos el nombre de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, soberano Dios, bendito y adorado es tu nombre. Señor, estamos hoy aquí reunidos para poder bendecirte, para poder adorarte y darte a ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, de los que ya están aquí, Señor, presentes. Señor, te bendecimos y te pedimos, Señor, en esta noche que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Llénanos cada día, Señor, de tu bendición a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Bueno es el Señor. Hemos estado hablando de estos temas tan interesantes, de lo que son las bienaventuranzas, y el miércoles hablaba de una de ellas, muy interesante por cierto, ¿verdad? Y hablábamos un poquito de la limpieza. Hablábamos, tal vez no tocamos mucho lo que es la sinceridad, que entra ahí también la sinceridad, entra la verdad, y uno de lo contrario a la verdad es lo falso. La Biblia es clara en esa parte, que el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor mismo, ¿verdad?, habló diciendo que Él era la vid verdadera. Entonces entendamos de que el Señor vino a hablar no solamente un misterio, vino a revelar un misterio, sino que vino a hablar la verdad, vino a hablar del evangelio, vino a hablar de buenas nuevas, vino a hablar del reino de Dios, vino a cumplir muchas de las profecías que se habían dicho de los profetas antiguamente, y hablar a través de parábolas. Y eso es fascinante, porque el Señor usaba figuras y usaba ejemplos de lo que era la vida en aquellos entonces. Y uno de esos, de las que se vivían y se acostumbraban en aquellos entonces, era esta palabra interesante que hoy estamos considerando, y es los pacificadores. Esta palabra pacificadores se le daba y se le calificaba a los grandes hombres de aquellos entonces. Por ejemplo, a los emperadores, a los gobernantes, que se les llamaba o se les podía llamar pacificadores, que eran los que dirigían masas de gentes, a los que se dirigían a las masas de gente, los que controlaban las masas de gente, los que tenían o estaban sobre las masas de gente. Entonces, estos hombres de nombre se les llamaban pacificadores, ya que ellos podían manipular y controlar a la misma vez toda aquella gente en aquellos entonces. Pero el Señor viene aquí a hablar algo interesante, porque no se está refiriendo a los hombres de eminencia, a los hombres de aquellos entonces que gobernaban y que tenían ellos autoridad sobre las masas de gente, sino que aquí el Señor se está refiriendo a una gente más humilde, a una gente más sencilla, a una gente que en realidad estaba creyendo y había venido a creer en lo que es la persona del Señor. Entonces el Señor viene y les dice: bienaventurados los pacificadores. Entonces hay una parte interesante de lo que ya hemos estado hablando y figurando bíblicamente, de lo que es más que bendecido, más que dichoso, y es entender que la única bendición que es más grande que todo aquí en la tierra es la bendición que el Señor da a la vida de nosotros. Amén. Y es entender que en realidad el tiempo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, la vida que estamos viviendo
y todo lo que podemos escuchar y ver alrededor de lo que es las noticias y todas estas cosas, nos damos cuenta que hay un mundo muy necesitado de paz. Hay un mundo que está muy necesitado de que se les pueda hablar y que se les pueda transmitir lo que la iglesia tiene de parte de Dios. Pero hay algo interesante que debemos de entender, porque voy a tocar el punto de lo que es la paz. Para poder entender la palabra pacificador, tenemos que hablar primero de la paz. Entender que el Señor, escuche bien por favor, no vino a traer paz a la tierra. Escuche bien, la Biblia nos dice que el Señor vino a traer espada a la tierra. Eso habla Mateo capítulo 10 y por el versículo 34, si no me equivoco. Entonces, el Señor no vino a traer paz a la tierra, el Señor vino a traer espada a la tierra. Lo que sí vino a traer paz fue al corazón y a la vida del ser humano, porque el hombre es el que vive sin paz. Entienda de esta manera de que el pueblo de Israel esperaba un rey para que les trajera paz en aquellos entonces que eran cautivos. Entonces entendamos que el Señor no vino a traer liberación a una nación, Él vino a traer liberación a la vida, al alma, a la persona que estaba esclavizada bajo el yugo del pecado. Entonces el Señor vino a liberar y vino a liberar a los cautivos. Ahora, entendamos esta parte que es interesante. La paz es un tema recurrente en la Biblia, y de una manera, y ser aquí un pacificador es considerado una virtud. Entonces cuando nosotros hablamos qué significa realmente ser un pacificador, entendamos lo que la Biblia o el pasaje nos enseña a nosotros. Pero también entendamos aquí en la Biblia qué es la paz según la Biblia. Tenemos que entender esta parte que es interesante. Entonces, antes de poder tocar este punto, entendamos la importancia de entender qué es la paz. Según la Biblia, en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz es shalom. La palabra shalom, que significa paz, que eso es lo que se traduce a nuestro idioma, esto de una manera implica una totalidad de armonía. Pero no es solamente como muchos definen la palabra paz, que la definen y es de la manera como ausencia de conflicto. Aunque la palabra shalom también define esa palabra, pero se va más todavía, más allá de lo que es una ausencia de conflicto, sino que también la define como una totalidad de armonía, de prosperidad y de un bienestar en todos los aspectos de la vida. Quiere decir que cuando definimos la palabra paz, no es solamente ausencia de conflicto o de problemas, sino que cuando usamos la palabra en la parte hebrea, entendemos que es más que estar fuera de los conflictos, sino que es una totalidad de una manera, de una forma de vida y de una manera de bienestar completamente en lo que es el favor de Dios a la vida del hombre. Porque cuando entendemos esta parte que es interesante, esta raíz, es entender que nos está hablando de todos los aspectos de la vida. Pero en el Nuevo Testamento la palabra griega para paz es eirene, que también implica la ausencia de conflictos, pero también de una manera enfoca una parte importante esta definición, y de una manera enfoca lo que es una restauración a la relación con Dios, que es interesante pensar de lo que para nosotros hoy significa paz en la Biblia, y esto significa una restauración en Dios. Y es que es interesante pensar lo que la Biblia nos enseña, lo que para nosotros bíblicamente se significa paz, y es una forma de restauración hacia una comunión con Dios. Y es una gran verdad, porque en realidad nosotros, antes de venir a Cristo, antes de venir al conocimiento de la verdad, aunque nosotros decíamos que teníamos tal vez paz, pero no era una paz como la que Cristo da.
a la vida del hombre. Recuérdese que nosotros, aunque tal vez fuimos personas que tal vez fuimos de una manera tranquilos y tal vez buscábamos no problemas, mas sin embargo estábamos faltos de paz en la vida de nosotros, porque en realidad estábamos lejos de Dios, estábamos ausentes de la gracia, no teníamos esa bendición, esa bienaventuranza en la vida de nosotros. Entonces definitivamente estábamos lejos de la paz, estábamos necesitados de la paz de Dios. Pero cuando llegamos a Cristo, fuimos llenos de esa paz, de esa totalidad completamente, de esa armonía, de todo lo que nosotros en realidad necesitábamos. Cristo la vino a llenar, y este es el producto de lo que ahora nosotros podemos decir que tenemos la paz de Dios en nuestro corazón. Es maravilloso entender de lo que para nosotros hoy es una restauración con Dios, y también de lo que también conlleva la reconciliación, en lo que la Biblia nos enseña bajo la ley que Dios estableció a la vida de los hombres, y es una relación con el prójimo. Entonces, cuando hablamos de lo que es una relación con Dios y una relación con los prójimos, estamos hablando de que allí está envuelta la ley, donde dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y como también la Biblia nos enseña de que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en eso se encierra toda la ley, en que amemos a Dios y amemos al prójimo. Pero es interesante pensar que cuando esta definición nos enseña también esta reconciliación con el ser humano o con nuestro prójimo, es interesante pensar hoy para nosotros lo que significa un pacificador. Un pacificador es alguien que trabaja por la paz. Escuche bien, un pacificador es alguien que trabaja por la paz. Un bombero es alguien que trabaja para apagar incendios. Un policía trabaja para mantener el orden. Entonces, cuando hablamos de un pacificador, estamos hablando de alguien que trabaja para mantener la paz o para la paz. Entonces, cuando hablamos aquí de esta parte interesante de lo que es para nosotros un pacificador, que es para trabajar o que trabaja para la paz y la reconciliación, hablamos aquí en todas las áreas de la vida. Mateo capítulo 5, donde hemos leído el versículo 9, nos ayuda y nos dice, donde Jesús declara esta palabra: bienaventurados, dice la Biblia, los pacificadores, porque la Biblia dice: porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que es interesante aquí de esta manera como lo implica que ser un pacificador es una característica esencial de aquellos que buscan seguir a Dios. Hay que entender algo que interesante, y es que la Biblia no nos dice que vamos a hacer o a comenzar a ser hijos cuando buscamos o somos pacificadores, sino que la Biblia dice que seguiremos siendo hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esta es la característica esencial de aquellos de seguir buscando cada día a Dios. Entonces, esto es una forma de seguir caminando, de seguir avanzando, de seguir haciendo lo que el Señor nos ha dicho que debemos de hacer. Para poder seguir siendo hijos, tenemos que hacer lo que nuestros padres nos mandan hacer. Lo que nuestros padres nos dicen que hagamos, eso nos va a calificar a seguir siendo hijos obedientes. Aunque seamos desobedientes, seguiremos siendo hijos. Pero aquí la Biblia lo que nos está enseñando es que algo que debemos de entender es que el mantenernos en calidad de hijos contiene y lleva una grande bendición a la vida de todos y cada uno de nosotros. Porque en realidad, ¿quién, hermano, hiciésemos la pregunta, allá afuera, hiciéramos la pregunta:
¿cuántos les gustaría ser hijos de Dios? Aunque algunos dijeran, bueno, yo ya soy hijo de Dios, aunque, ¿verdad?, no ha pasado por lo que es la aceptación de Jesús. Muchos dicen que son hijos de Dios, pero en realidad hijos de Dios, recuérdese que la Biblia nos enseña cuáles son los requisitos para ser hijo de Dios. Entonces, si les explicáramos a ellos, si ellos dijeran, en verdad, nosotros necesitamos ser hijos de Dios, y se les hiciera la pregunta, ¿a ustedes les gustaría ser hijos de Dios? Yo pienso que todo el mundo dijera que sí. Todo el mundo dijera, yo quisiera ser hijo de Dios. Claro, como la Biblia dice, no como la religión o como la gente, ¿verdad?, piensa y cree que son hijos de Dios. Entonces, al entender la Biblia, quiénes son hijos de Dios, es una gran bendición, hermano. Déjeme decirle, ser hijos de Dios. Bueno, eso parece que no les causó ninguna motivación a ustedes. Parece que eso no les causó alegría. Es una bendición ser hijos de Dios. Ya se escuchó un poquito mejor. Entonces, entendamos esta parte que es interesante. Ser un pacificador no significa necesariamente evitar el conflicto o mantener la paz a cualquier costo. Porque estamos hablando de alguien que trabaja para la paz, pero no para la paz Bolivia, sino estamos hablando de lo que es el mantener el orden, el mantener la calma, el trabajar por hacer algo a favor. Y hablamos de justicia, hablamos de equidad, hablamos de hacer un bien hacia el prójimo, hablamos de hacer algo que pueda de una manera causar impacto en lo que a nosotros nos respecta, lo que es, por ejemplo, familia, amigos, y no solamente amigos, sino en la comunidad donde vivimos. ¿Qué más podemos decir? Hablamos de la nación, hablamos del país, y podemos, ¿verdad?, llegar a otros países. Por ejemplo, hablamos de los activistas de la historia, hablamos de personajes que han sido renombrados por su acción valerosa como activista. Por ejemplo, Nelson Mandela. ¿Se recuerda de Nelson Mandela? Su célebre dicho donde él decía: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Entonces, Mediva, como se le llamaba en su país, fue el primer presidente elegido de una manera o de una forma democrática en su país, Sudáfrica. Antes de ser presidente fue activista contra lo que fue el apartheid, de lo que era todo lo que en contra del racismo. Entonces este hombre se levantó a ser un hombre que quería hacer la diferencia y marcar que todo lo que se estaba haciendo iba en contra de su raza. Y él quería de una manera hacer, ¿verdad?, escuchar su voz en contra de todo aquello. Y eso lo llevó a la cárcel. Dice la historia que sufrió 27 años en la cárcel por haber sido un activista, hermano, y luchar por los derechos de su pueblo, de su gente. Sin embargo, cuando este hombre sale de la cárcel y de una manera es elegido presidente, fue un hombre que luchó en contra del racismo, en contra de la pobreza y en contra de la desigualdad en su gente. Fue un hombre que luchó por los derechos civiles de la gente, para poder de una manera hacer algo, no solamente a un hombre, sino a toda una gran nación, a un pueblo entero. Y eso lo marcó como un gran hombre activista en aquellos entonces. De la misma manera tenemos el ejemplo de Martin Luther King, el gran hombre, ¿verdad?, que fue activista en contra de todo lo que fue el racismo y de todo lo que venía en contra de su raza. Fue un hombre que usó una gran frase célebre en todos sus discursos que él siempre daba, y decía que él tenía un sueño, y él siempre decía: I have a dream. Entonces entendamos que esta frase de Martin Luther King mostraba un deseo de conocer una sociedad basada en la igualdad y en la libertad
en lo que fue en aquella gran marcha histórica sobre Washington para poder traer una igualdad de lo que era la gente en los autobuses, la gente en los trabajos y todo eso, a pesar de que este hombre a la edad de 39 años murió, lo mataron. Aunque la historia nos enseña que fue un activista que movió masa, movió gente. Incluso dice la historia que fue pastor a la misma vez. Entonces, la historia nos enseña de estos grandes hombres, de estas celebridades que de una manera hicieron grandes hazañas, grandes cosas a favor de la desigualdad para poder traer paz en aquellos lugares. Sin embargo, con nosotros entendemos esta parte de lo que significa para nosotros un pacificador, es de una manera entender que no necesariamente era evitar el conflicto o mantener la paz de una manera a cualquier costo. A veces era necesario confrontar el mal y la justicia. Eso es lo que hoy a nosotros nos gustaría entender un poquito más a fondo, lo que la palabra aquí pacificadores nos quiere hoy enseñar. Entonces, es de una manera, ¿cómo podemos decir? Lograr una verdadera paz. Sin embargo, ser un pacificador implica siempre buscar la justicia y la reconciliación, incluso en situaciones difíciles y también conflictivas. Pero cuando nosotros entendemos aquí esta palabra según la Biblia, es maravilloso entender que ser un pacificador también no es fácil. Pero la Biblia nos da algunas directrices claras sobre cómo podemos trabajar por la paz y la reconciliación en nuestras vidas y en el mundo en el que a nosotros nos rodea. Porque en realidad, hermanos, nosotros como iglesia, como cristianos, ustedes como jóvenes y ustedes como niños, ustedes necesitan y todos necesitamos ser pacificadores, pero de una manera entenderla bíblicamente. Porque de una forma podemos llegar a ser en algún momento de la vida tal vez pacificadores en alguna marcha, en algo que peleemos, como hicieron estos grandes hombres, estos célebres como los que acabo de mencionar y muchos más en la vida. Pero lo que la Biblia hoy nos quiere enseñar a nosotros es de que la Biblia nos llama a nosotros pacificadores, pero entender cómo es que la Biblia quiere que nosotros seamos pacificadores. Porque aunque hablamos con la iglesia, hablamos con hijos de Dios, pero todavía mucha gente no entiende lo que es pacificadores. Porque hay gente que lo malinterpreta, piensan que pacificadores son aquellos que no se tienen que dejar de nadie. Piensan que cuando alguien les dice algo hay que responderles, y si quieren pelear pues le damos también. Pues ¿qué? ¿Cuál es el problema? Decimos, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que malinterpreta esta parte de lo que es pacificadores, porque de una manera dicen, ¿verdad? Pues Dios me ha dado la habilidad, Dios me ha dado la capacidad y yo no me voy a dejar de nadie, porque así decimos todos. Pero cuando entendemos la palabra pacificadores dentro de lo que es la escritura, dentro de la Biblia, vamos a entender que está hablando, hermano, de seguir, como dice la palabra del Señor, nos enseña que sigamos, hermano, la santidad y de una manera y la paz con todos, dice la Biblia. Porque es importante que nosotros como hijos de Dios, como iglesia, debemos de reflejar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y una de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas es que ha cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Ya Dios ha cambiado nuestra vida, y de esa manera es que nosotros hoy tenemos que reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros. El problema de muchos cristianos es de que Dios los ha llamado para paz, pero ellos, hermano, en vez de echarle agua al fuego, le echan más leña al fuego. Aunque el problema no es con ellos, pero como están ahí, dicen, como no es conmigo, pero como no te responde, yo sí te respondo, dicen algunos. Mire, hermano, nosotros hemos tratado muchos problemas dentro de la iglesia, como usted no tiene idea, donde gente, uno piensa que son espirituales o son cristianos, pero cuando uno se viene a dar cuenta, hermano, son estopas, son leña para el fuego. Y muchas de las veces nosotros como creyentes, en vez de ayudar, en vez de ser de bendición para otros, muchas de las veces, fíjense que voy a decir esto, y esto es muy fuerte, pero es importante que lo digamos. Muchas de las veces
en vez de ser de bendición, a veces somos de tropiezo. ¿Sabía usted eso? Porque en vez de dar un buen consejo, a veces damos un mal consejo. Y aunque tal vez a nosotros nos fue mal, en vez de nosotros transmitir ese coraje o ese odio en nuestro consejo, Dios nos dice que debemos de actuar de una manera diferente. Mas sin embargo, ocupamos a veces la ocasión para sacar el desahogo, como decimos, ¿verdad? Desahogarme con eso que se presenta la situación. Por ejemplo, le pasa a alguien, a un hermano, que otro hermano le hizo por X cosa, sea de un préstamo, de un trabajo o X cosa. Y entonces viene el hermano y dice: es que así mismo me pasó a mí hace mucho tiempo. Y comienzan ahí como a echarle más leña al fuego, en vez de ayudar y aconsejarlo, sabiendo que al que le pasó es más viejo dentro del evangelio, pero muchas de las veces no actúa como maduro dentro de las cosas de Dios. Entonces, cuando hablamos del tema, el tema es muy serio, pero es importante también entenderlo. Es importante poder entenderlo. Y hoy quiero ser sencillo con usted para poder entender este tema, porque este tema es bien importante. Porque la Biblia nos enseña que son bienaventurados los pacificadores, no los pleitistas, ¿verdad? Ni mucho menos los que les gusta pelearse y agarrarse del chongo y de las greñas, ¿verdad? Y como dicen por ahí, a ruñón y patada y a mordida. No, eso no se vale aquí. La Biblia nos llama a ser ¿qué? Pacificadores. A controlar pues el ambiente, a controlar el agua, a controlar el fuego, a controlar el temperamento, a controlar el ambiente, a controlar el calor, a traer paz. La Biblia nos enseña que la respuesta blanda apaga la ira, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces es importante pensar que la Biblia nos llama a ser pacificadores. ¿Alguien está aquí? Bueno, entonces entendamos esta parte, ya que hemos entendido un poquito esa parte tan importante. Entonces la pregunta es: ¿cómo podemos ser pacificadores según la Biblia? Ser un pacificador no es fácil, como acabamos de mencionar, pero la Biblia nos da algunas directrices sobre cómo podemos trabajar por la paz y la reconciliación en nuestras vidas y en el mundo que nos rodee. Primero, como punto número 1, veamos lo que dice Romanos 5:1. Romanos 5:1, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí el versículo nos ayuda a entender que número 1, para nosotros poder impartir paz, necesitamos tener paz primero nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros buscar primeramente? La paz de Dios a través de Jesucristo, como dice aquí capítulo 5 y versículo 1, donde nos invita, y donde vuelvo y repito el versículo, dice: justificados pues por la fe, dice que tenemos paz. Dice la Biblia, ¿para quién? Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que necesitamos tener paz para con Dios? Porque el pecado hace una enemistad contra Dios. Quiere decir que el pecado nos hace hacer enemigos de Dios. Entonces, para poder ser amigos de Dios, necesitamos tener paz. Y la paz viene a través de ¿quién? Como dice la Biblia, por Jesucristo. Entonces, la paz aquí, que es una parte importante, llamémosle virtud, y que viene de Dios a la vida del hombre, que es un regalo, que es un don de Dios a la vida de nosotros, que es la que Dios pone cuando alguien se arrepiente y viene a los caminos del Señor humillado, a buscar la reconciliación y a pedir el socorro de Dios. Cristo viene y viene a traer paz al corazón de la vida de nosotros, pero viene esa paz de Dios al corazón. Ahora, entendamos esta parte que es interesante, porque cuando nosotros vemos aquí que solo a través de la reconciliación
con Dios podemos encontrar la verdadera paz y ser instrumentos, que esa es la parte importante, de paz para el mundo. Hablamos, por ejemplo, usamos la palabra del Señor donde dice: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. ¿Por qué es que el Señor invita a la iglesia a que vayamos a llevar este evangelio? Porque es este evangelio el causante de nuestro cambio. Es este evangelio el causante de nuestra felicidad. Es este evangelio el causante de nuestra paz. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros recibimos esta paz a través de nuestra reconciliación, entonces nosotros podemos impartir también esta paz a la vida de la gente en el mundo. Entonces, es interesante pensar que esta paz que Dios da a la vida de nosotros, de una manera, viene a reflejarse para nosotros poder darla a conocer al mundo. Punto número dos, que es interesante pensar aquí, que debemos de buscar la paz con los demás. Mateo capítulo 18, versículo 15, nos da estas instrucciones claras sobre cómo resolver aquí algunos conflictos. Y hablamos el conflicto, y metámonos por un poquito entre la vida de los hermanos, familiares, en sangre, carnal, como también en lo que respecta a la iglesia. Cuando vemos aquí este versículo que el Señor nos lo enseña, la Biblia nos dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, entendamos aquí que de una manera la Biblia nos invita, el Señor nos invita a estar dispuestos a confrontar el pecado y la injusticia, pero siempre la Biblia nos enseña con amor y con humildad, buscando aquí lo que ya hemos estado hablando de la reconciliación ahora entre nosotros y la restauración de la relación. Que esto es fascinante entender, que cuando nosotros hablamos de ser pacificadores, no estamos hablando de salir con una bandera a la calle o levantar masas de gente como muchos lo han hecho, o ser parte. La Biblia, aunque es una parte que llegará un momento donde tal vez podamos ser parte de todo ello, pero la Biblia nos está enseñando de que como pacificadores nos está enseñando a nosotros mantener la paz entre nosotros, levantando sí la bandera de comprensión, la bandera de reconciliación, la bandera, hermano, de restauración dentro de nosotros, que es una parte importante, porque muchas de las veces nosotros como creyentes, y a veces por el tiempo que tenemos, o tal vez por la falta de madurez de tiempo dentro de la iglesia, podemos nosotros cometer muchos errores, y de una manera podemos herir no solamente nuestro corazón, sino herir otros corazones, como con nuestras palabras, con nuestras acciones, de una manera que creemos nosotros que de esa manera es que estoy obrando bien, pero muchas de las veces estoy obrando mal por lo que yo estoy diciendo o por lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, una costumbre que mucha gente, hermano, tiene es el chisme. No la falta, sino lo mucho de comunicación, ¿verdad? Algunos dicen: es que es comunicación, pastor, pero yo pienso que esa comunicación no es constructiva, es una comunicación destructiva. Entonces, cuando hablamos del chisme, que a mucha gente les fascina el chisme, hermano, ay, Dios mío, hasta le dice a uno: espérese, vamos a sentarnos, vamos a tomar un café para seguir la plática, le dicen a uno. Hasta lo invitan a tomar café a uno para que siga la plática. Entonces, cuando nosotros, hermano, como creyentes, debemos de tener el cuidado de lo que hablamos, de qué hablamos, ¿verdad? O más que todo, no hablar de nadie, ¿verdad? Entender que lo que nosotros digamos y hagamos, eso va a repercutir, va a sonar más adelante, y tal vez no va a llegar bien, porque muchas de las veces nosotros podemos marcar a alguien por lo que está haciendo, y tal vez
marcarlo muy fuertemente y feamente, pero el problema es de que eso el día de mañana nosotros lo podamos repetir y no nos va a gustar que nos señalen a nosotros. No nos va a gustar que nos señalen, no nos va a gustar que nos lo digan, pero a nosotros sí nos gustó decirlo, a nosotros sí nos gustó señalarlo, a nosotros sí nos gustó marcarlo fuertemente y que lo escucharan y de una y otra y dos y tres, cuatro veces. Pero cuando a nosotros nos lo dijeron, ahí es donde sentimos el problema, sentimos el golpe y decimos: ay, es que ahí no me quieren, ay, es que no me comprenden. No es eso, sino que muchas de las veces nosotros mismos somos los que venimos como a abrir el agujero para nuestro propio entierro. Pues venimos a veces a querer, hermano, ¿cómo podemos decirlo de esta manera? A querer hacerlo de una manera como nuestra forma de pensar, y no es así. La Biblia nos enseña claramente en esta parte que cuando el Señor habló esta parte de lo que es la paz entre lo que es los hermanos, y de una manera dar a conocer de que si hay una falta, hay un pecado, hay una ofensa, necesitamos trabajarlo sabiamente, pero con una manera de humildad, una manera de mansedumbre, de una manera sabia, no dañando, sino tratando la manera de restaurar la vida de la persona. Como decimos, no echarle más leña al fuego, pues. Porque muchas de las veces, ¿verdad?, en vez de motivar al hermano, le podemos decir: ya viste, el pastor volvió a decir lo mismo. Entonces, en vez de ayudar a motivarlo a que no caiga, lo hacemos que caiga más rápido. Lo hacemos que caiga más rápido. Y ese es el problema. Y ahí es el peligro de que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser pacificadores. ¿Y qué es un pacificador? Es aquel que lleva tranquilidad, aquel que viene a restaurar, aquel que viene con justicia, pero con amor y con misericordia, a hacer que una vida se reconcilie, especialmente con Dios, pero que entre nosotros, que eso sería lo mejor, pues excelente en lo que es la vida cristiana. Porque imagínense, hermano, que aquí hoy somos pocos, y estos pocos que somos no los queramos, ¿dónde vamos a terminar? ¿Dónde vamos a terminar estos pocos que son? Pues entonces tenemos que entender que el Señor nos llamó a paz, el Señor nos llamó a amor, el Señor dijo: amaos los unos a los otros. Entonces el Señor quiere que entre nosotros haya armonía, haya comprensión, haya alegría, haya de una manera que entre nosotros nos amemos como somos, pues. Aunque tal vez tengamos deficiencias, tengamos problemas, tal vez no pensemos igual que el hermano, o los gustos, o esto y lo otro, pero somos hermanos en Cristo. Hay algo que nos une y es la sangre de Cristo. Hay algo que nos hace valer lo mismo y es la sangre de Cristo. Aquí nadie es más grande que otro, aquí nadie vale más que otro, aquí todos tenemos el mismo valor, y ese es la sangre de Cristo Jesús. Entonces es interesante pensar en esta parte. Veamos el punto número 3. El punto número 3 es que debemos de trabajar por la paz en el mundo. Romanos capítulo 12 y versículo 18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, la Biblia dice: estad en paz con todos los hombres. Aquí, esto implica que debemos de estar todo lo posible por vivir en paz con los demás, incluso con aquellos que nos parecen difíciles o diferentes a nosotros. De una manera también debemos de trabajar por la justicia y la reconciliación en nuestras comunidades y en el mundo general. Entonces, para nosotros hoy poder entender un poquito más esta parte importante, como dice la Biblia, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, dice la Biblia, con todos los hombres. Y cuando la Biblia dice con todos los hombres, está incluyendo con el patrón, con el amigo de trabajo que no lo quiere,
el que le hace la vida difícil en el trabajo, en la escuela, incluso aquellos que, verdad, te molestan en la escuela. Yo pienso que de una manera hay que tratar de hacer la paz, y muchas de las veces hay que usar la sabiduría. Si la persona quiere tener una paz o respetarte, pues hay una forma de poder ir a corregir ese problema sabiamente, ir con la directora, ir a la oficina, plantear la situación, hablar con los padres, que esa es una parte muy importante. Si los jóvenes y los niños no pueden tratar estos problemas en las escuelas, de mantener la paz con sus amiguitos en su clase, entonces hay personas indicadas que pueden llevar a cabo el proceso para poder llevar a cabo la paz dentro de lo que es una escuela. Ahora, si ya los directores y los que están al frente de las escuelas no hacen caso omiso al llamado, entonces hay que ir a las autoridades y plantear la situación para poder llevar a cabo un orden y una paz. Porque lo que no queremos, y lo que no queremos llevar a un punto a sufrir de como familias nosotros, es de que haya pérdidas en nosotros. Y cuando yo digo de pérdidas, es que por algún bullying alguno de nuestros hijos llegue al intento del suicidio. Entonces es importante trabajar esta parte importante. Tal vez muchos aquí no entienden porque tienen niños pequeñitos. Cuando sus niños lleguen a la escuela, ustedes se van a dar cuenta que los niños sufren maltrato dentro de las escuelas. Sí, por los niños, por los mismos amiguitos. Y usted dice, pero de esos niños tan chiquitos. Sí, hay niños chiquititos, hermano, que les gusta golpear a otros. Esos van a tener problemas en las escuelas. Tal vez usted dirá, pues que mi hijo no se va a dejar. Sí, no se va a dejar las cortes cuando lo estén llamando a cada rato. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, comenzar desde ya, desde pequeñitos, a que no tienen que golpear, a que tienen que respetar. Y cuando alguien los golpee y no les respeten, hay que ir a las autoridades para corregir los problemas. Entonces tenemos que ser hombres y mujeres de paz. No ir agresivamente y llegar y romper la puerta de la oficina, ¿verdad? Del director, y yo vengo porque le pegaron a mi hijo. No, tranquilo, así no es la cosa. Que llegue el esposo golpeado y que él te pasó, el amigo del trabajo, que no sé qué, que aquí, y la esposa agarra un bate y diga, ahorita vengo, lo voy a ir a arreglar a ese hombre. Tampoco, eso no es así. Sí, yo digo esto porque hay mujeres que son bravas, hermano. Hay mujeres que son bravas. Por un momento se olvida que son cristianas. Con todo el respeto, ¿verdad? Es que se me vienen unas cosas a la cabeza, hermano, de pensar de lo que yo he pasado 18 años pastoreando aquí, hermano. He visto unas cosas que uno dice, Dios mío, de lo que nos libras todos los días. Hay una hermana bien pequeñita, el esposo bien grande, hermano. Y solamente la hermana chiquitita le pegaba, hermano, le brincaba un ojo y el hombre hacía lo que el ojo decía, pues. Y a mí me gusta porque yo soy muy observativo, se lo he dicho a usted. No sé si tengo un ojo atrás, no sé si soy raro, hermano, pero a mí me fijo de muchas cosas. Y tal vez yo estoy hablando con el hermano y dice, ya me voy, pastor, le bendiga, porque atrás alguien le hizo señas, le dijo. Entonces yo ya me las conozco, pues yo ya me las sé. Y por molestar yo le sigo más a plática a veces. Así que cuando yo lo agarre platicando, porque ya sé que lo están llamando. Porque se ven esas cosas. Ahora, es importante pensar porque estamos hablando de pacificadores. Disculpe que me salí del tema, ¿verdad? Estamos hablando de pacificadores. Los pacificadores, hermano, no solamente se ven en las grandes masas, manifestaciones para poder lograr un cambio en la sociedad,
sino que también, hablando bíblicamente, un pacificador se ve dentro del hogar. Me voy a meter en el hogar por un momento. El pacificador es aquel que no le gusta seguir el pleito. El pacificador no es aquel que se pone al tú con tú, al tú por tú. O el decir, tú me dijiste, yo te digo, tú me diste, yo te doy. Como decía mi abuela, yo iba a decir que descanse cuando ella todavía está viva. El abuelo que ya descansó en paz. Mi abuela arreglaba sus problemas y no los arreglaba como muchos de nosotros los arreglamos, ¿verdad? En la actualidad. Mi abuela decía, cuando tenía problemas con su esposo, con el abuelo, sacaba a todos los tíos, a todos los niños, decía, váyanse para afuera, porque su papá y yo tenemos que arreglar algunos problemitas. Los mismos tíos nos contaban, incluso la abuela nos contaba estas historias, por eso que les estoy contando. Y cuando ellos arreglaban esos problemas matrimoniales, no eran verbales, sino que ellos tenían una forma de arreglarlo y era golpes. Hermano, eso está serio. Hermano, mire, la abuela mía es, bueno, ahorita está más pequeña, pero ella ha sido pequeña. Yo pienso que de ahí yo vengo, ahí traigo algo. Pero esa mujer, hermano, golpe que daba, no salía pelo donde pegaba, hermano. Brava la señora. Con decirle que un día se le fue la hija pequeña, que ya era mayor, pero era la más pequeña, se le fue con el novio una noche. Y cuando llegó al siguiente día, ay, Dios mío, hermano, usted hubiera visto ese cuadro. A mí me dijo, César, cierra la puerta. Es que yo era el monaguillo de la abuela, pues. Yo era el monaguillo, yo estaba en todo con la abuela. Decía, cierra la puerta. Yo ya sabía lo que iba a pasar, yo feliz, pues esperando el show, y cerraba la puerta. La casa de ella no era unas llaves como esta, era una tranca. No sé los que conocen una tranca, un barrote 4x4, ¡pah!, con 2 ganchos en la puerta. Nadie entraba y nadie salía ahí, hermano. Y cuando esa tranca, así le decimos nosotros, ese 4x4, ese barrote, se ponía atrás de la puerta, hermano, ni el ejército entraba ahí. Ahí se daban hermano, se daban unas luchas, hermano, a morir. Mi abuela se agarraba con el abuelo a sartenazo, a golpes, a puño abierto, hermano. Eso tronaba. Eso era serio, pues. Entonces, estamos hablando de pacificadores. Cuando nosotros como matrimonios no tomamos claramente el rol de cristianos y de una manera queremos arreglar los problemas conyugales dentro de nuestro matrimonio de la manera como tal vez nos enseñaron, o como vimos, o como pensamos, entonces ya no estamos sobrando como pacificadores, sino estamos sobrando a nuestra forma, a nuestra manera, a como el mundo arregla las cosas en sus hogares. La Biblia nos enseña que Dios nos manda a llamar a ser pacificadores aún dentro de nuestro matrimonio. Que aunque tal vez tú no hayas cometido el error, o usted no haya cometido el error, mire, es mejor tranquilo. Que cuando ya se baje la ira, entonces vamos a dialogar del asunto y vamos a arreglar el problema y vamos a ver quién es el que tuvo la culpa, pues. Y llegar a dialogar y arreglar, porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, que el diálogo es importante. El diálogo con los hijos, el diálogo con el cónyuge, el diálogo, hermano, en el trabajo, en la escuela. Es importante el diálogo. Practiquemos el diálogo. Eso es importante en la vida. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y hable con él y dígale, fíjese que no me gusta esto de usted, y espere también lo contrario del otro, que también le va a decir, y a mí también no me gusta lo suyo. Pero de una manera llegar a un acuerdo, el decir, no, pues en realidad los dos estamos faltos, ¿verdad? Dentro del matrimonio es importante que entre el matrimonio haya, hermanos, pacificadores.
Si no es la hermana, que sea el hermano, porque imagínense dos necios dentro del hogar, hermano, eso es una bomba, pues. Esa es una bomba dentro del hogar. Van a volar platos, van a volar televisiones, van a volar teléfonos, van a volar computadoras. En aquellos tiempos eran otras cosas, ¿verdad? Ladrillos, ahora son celulares. Entonces necesitamos nosotros ser pacificadores, hermanos. Hay que ser pacificadores en la casa, hay que ser pacificadores en el trabajo, hay que ser pacificadores en la calle, hay que ser pacificadores en la iglesia, hay que ser pacificadores en donde quiera que estemos, porque la Biblia nos invita a ser pacificadores, porque los pacificadores, hermanos, serán llamados hijos de Dios. Yo quiero seguir siendo hijo de Dios. ¿Cuántos quieren seguir siendo hijos de Dios? Entonces seamos pacificadores, pues. No le echemos más leña al fuego, porque si ya el fuego está prendido, no ayude a que agarre fuego la casa. Échele agua, apague el fuego. No me venga y diga, fíjese, pastor, que en la iglesia hay un problemón. Échele agua al problema a usted. No le eche más leña al fuego. No se haga cómplice de la jugada. Seamos pacificadores dentro de la obra de Dios, para que la obra de Dios siga creciendo, para que la gente se siga convirtiendo, para que haya restauración, para que haya reconciliación, para que nosotros haya armonía, para que nosotros haya amor, para que entre nosotros haya confianza, para que entre nosotros, hermanos, no hayan puertas cerradas, sino que nos amemos como hijos de Dios. Alguien puede adorar a Dios. Oiga, qué importante es este tema. Yo pensé que los pacificadores, la Biblia hablaba de los que allá levantaban marchas y todas las. No. La Biblia habla de nosotros, que debemos de ser pacificadores donde quiera que vayamos, que llevemos la paz, pero no la paz del mundo, sino la paz de Cristo, con la que Cristo ha cambiado nuestra vida. ¿A cuántos Cristos ha cambiado aquí en esta noche? ¿A cuántos Cristo ha cambiado su vida? ¿A cuántos el Señor les ha transformado? Lleve la paz del Señor donde quiera que usted vaya. Presente a Cristo y dígale: yo sirvo al Dios del cielo y de la tierra. Yo sirvo a ese Dios grande y poderoso que cambia y que transforma. Y que le digan: te voy a dar una buena, no le hace, pero no voy a ensuciar mis manos, porque yo sirvo a ese Dios maravilloso. Y si tiene acceso de correr, corra. Aunque no digan que mejor que digan que aquí corrió y que no digan que aquí quedó. Seamos sabios. No nos expongamos a perder la bendición de Dios, la bienaventuranza de Dios, por cualquier cosa que el mundo a nosotros nos quiera confrontar.